Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San José Obrero. San José Obrero, también conocido como San José el Trabajador, es un santo venerado en la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 1 de mayo en honor al Día del Trabajo. San José es conocido por ser el esposo de la Virgen María y el padre terrenal de Jesús, pero también es reconocido por su labor como trabajador y como modelo de virtudes cristianas. Aunque en la Biblia se menciona poco sobre la vida de San José, se le considera un hombre justo y trabajador, dedicado a su familia y a su oficio de carpintero. Se le atribuyen virtudes como la humildad, la obediencia y la dedicación, siendo un ejemplo para los fieles en su vida diaria y en su trabajo. La festividad de San José Obrero tiene un significado especial para los trabajadores, ya que se celebra en su honor y se reconoce la importancia y dignidad del trabajo humano. En muchos lugares, especialmente en aquellos con una fuerte tradición católica, se realizan celebraciones y eventos especiales para conmemorar esta fecha y para pedir la intercesión de San José en las labores y preocupaciones laborales de los trabajadores. ¿Cómo influyó San José Obrero en la vida de Jesús, el Hijo de Dios? San José Obrero tuvo un papel fundamental en la vida de Jesús como su padre adoptivo y protector terrenal. Aunque en la Biblia se menciona poco sobre la relación entre José y Jesús, se entiende que José desempeñó un papel importante en la crianza y educación de Jesús, transmitiéndole sus conocimientos y valores como carpintero y como hombre justo. José también protegió a la Sagrada Familia, especialmente en momentos críticos como cuando huyeron a Egipto para escapar del rey Herodes. José fue el responsable de la seguridad y bienestar de María y Jesús, cumpliendo así un papel crucial en el plan divino de salvación. Aunque la figura de José no es tan prominente en los relatos evangélicos como la de María, su papel como padre adoptivo de Jesús y cabeza de la Sagrada Familia es de gran importancia en la tradición cristiana. Se le considera un ejemplo de obediencia, humildad y dedicación, virtudes que se reflejan en su papel como padre y trabajador. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó San José Obrero en su vida? Uno de los mayores desafíos que enfrentó San José Obrero en su vida fue el momento en el que descubrió que María, su esposa, estaba embarazada y él no era el padre biológico del niño. Según la tradición cristiana, José, siendo un hombre justo, se sintió confundido y afligido por esta situación, ya que desconocía la intervención divina en el embarazo de María. En ese momento, José enfrentó un gran dilema ético y emocional. Según el Evangelio de Mateo, José planeaba dejar a María en secreto para evitar exponerla a la vergüenza pública, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños para revelarle que el niño que llevaba en su vientre María era concebido por el Espíritu Santo y le pidió que la tomara como esposa y que aceptara al niño como propio, al que debía llamar Jesús. Este episodio muestra la fe y la obediencia de José a la voluntad de Dios, aceptando un papel único y sagrado como padre adoptivo de Jesús y protector de la Sagrada Familia, a pesar de los desafíos y las dudas que pudo haber enfrentado inicialmente. ¿Cómo equilibró San José Obrero su vida familiar y su trabajo? San José Obrero equilibró su vida familiar y su trabajo con dedicación, responsabilidad y amor. Como padre adoptivo de Jesús y esposo de María, San José asumió la responsabilidad de cuidar y proteger a su familia, al tiempo que se dedicaba a su trabajo como carpintero. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida cotidiana de la Sagrada Familia, se entiende que José trabajaba duro para proveer a su familia y que también dedicaba tiempo y atención a su esposa e hijo. Se le considera un modelo de virtudes como la humildad, la obediencia y la paciencia, que le ayudaron a equilibrar sus responsabilidades familiares y laborales. San José encontró en su trabajo una forma de servir a Dios y a su familia, demostrando que el trabajo humano, cuando se realiza con amor y dedicación, puede ser una expresión de fe y una fuente de santificación. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a las personas a buscar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y laborales y a encontrar en el trabajo una oportunidad para crecer en virtud y amor. ¿Qué lecciones podemos aprender de la humildad de San José Obrero? La humildad de San José Obrero nos enseña varias lecciones importantes.
Aceptar la voluntad de Dios. San José aceptó humildemente el plan de Dios para él y su familia, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Nos enseña a confiar en la providencia divina y a aceptar con humildad los planes que Dios tiene para nosotros, incluso si no los entendemos completamente. Servir sin buscar reconocimiento. A lo largo de su vida, San José sirvió a su familia y a Dios sin buscar reconocimiento o recompensa. Nos muestra la importancia de servir a los demás de manera desinteresada y de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Valorar la vida sencilla. San José vivió una vida sencilla y humilde como carpintero en Nazaret. Su ejemplo nos recuerda la importancia de valorar las cosas simples de la vida y de no dejarnos llevar por la búsqueda de riquezas materiales o reconocimiento social. Confianza en la providencia. A pesar de enfrentar dificultades y desafíos, San José confiaba en la providencia de Dios y en su cuidado amoroso. Nos enseña a confiar en Dios en medio de las dificultades y a tener fe en que Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En resumen, la humildad de San José Obrero nos enseña a confiar en Dios, a servir a los demás con amor y a valorar las cosas simples de la vida. Es un ejemplo inspirador de cómo vivir una vida centrada en Dios y en los demás, incluso en medio de las dificultades y desafíos. ¿Cómo se convirtió San José Obrero en el patrón de los trabajadores? San José Obrero se convirtió en el patrón de los trabajadores principalmente debido a su propia vida como carpintero y trabajador. A lo largo de los siglos, San José ha sido venerado como un modelo de virtudes laborales, como la dedicación, la humildad, la diligencia y la integridad en el trabajo. Además, su papel como protector de la Sagrada Familia y su dedicación a cuidar y proveer para María y Jesús lo han convertido en un ejemplo para todos los que trabajan para sostener a sus familias. El 1 de mayo de 1955, el Papa Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero, que se celebra el 1 de mayo, como una forma de honrar a los trabajadores y de destacar la importancia y dignidad del trabajo humano. Desde entonces, San José Obrero ha sido venerado como el patrón de los trabajadores y se le pide su intercesión para obtener ayuda en el trabajo y en las preocupaciones laborales. La elección del 1 de mayo para la fiesta de San José Obrero también tiene un significado simbólico, ya que coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que conmemora la lucha por los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores en todo el mundo. ¿Qué revela la vida de San José Obrero sobre la importancia del trabajo en la fe cristiana? La vida de San José Obrero revela la importancia del trabajo en la fe cristiana de varias maneras. Dignidad del trabajo. San José, como carpintero, mostró que el trabajo es digno y valioso ante los ojos de Dios. Su labor como trabajador fue parte integral de su vida y su vocación, demostrando que el trabajo humano, realizado con rectitud y amor, puede ser una forma de servir a Dios y a los demás. Participación en la obra de la creación. Al trabajar como carpintero, San José participó en la obra de la creación, imitando de alguna manera la labor creativa de Dios. Esta idea resalta la importancia del trabajo como una colaboración con Dios en la construcción y el desarrollo del mundo. Santificación del trabajo. San José santificó su trabajo diario mediante la dedicación, la paciencia y la humildad. Su ejemplo muestra que el trabajo ordinario puede convertirse en un camino de santidad, si se realiza con espíritu de servicio y amor. Sustento de la familia. San José trabajó arduamente para proveer el sustento de la Sagrada Familia. Su vida refleja la responsabilidad que los padres tienen de cuidar y sostener a sus familias, y cómo el trabajo es un medio para cumplir con esta responsabilidad de manera digna y honorable. En resumen, la vida de San José Obrero revela que el trabajo es una parte fundamental de la vida cristiana, que debe ser realizado con diligencia, honestidad y amor, como una forma de servir a Dios y a los demás. ¿Cuál fue el momento más difícil en la vida de San José Obrero y cómo lo superó? Uno de los momentos más difíciles en la vida de San José Obrero fue cuando descubrió que María, su esposa, estaba embarazada y él no era el padre biológico del niño. Este acontecimiento debió de haber sido devastador para José, quien, siendo un hombre justo, se habría enfrentado a un conflicto moral y emocional considerable. Sin embargo, San José superó este momento difícil con humildad, fe y obediencia a la voluntad de Dios.
Aunque inicialmente consideró dejar a María en secreto para evitar exponerla a la vergüenza pública, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló que el niño que María llevaba en su vientre era concebido por el Espíritu Santo y le pidió que la tomara como esposa y que aceptara al niño como propio, al que debía llamar Jesús. José, con humildad y confianza en la voluntad de Dios, aceptó esta misión única y sagrada de ser el padre adoptivo de Jesús y el protector de la Sagrada Familia. Su respuesta fue un acto de fe y obediencia, demostrando su disposición a cumplir con el plan divino a pesar de los desafíos y las dificultades que pudiera enfrentar. En este sentido, el ejemplo de San José Obrero nos enseña a confiar en Dios en medio de las pruebas y a estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus designios. Nos muestra que la humildad y la obediencia son virtudes que nos ayudan a superar los momentos difíciles y a seguir adelante con fe y confianza en Dios. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de sacrificio de San José Obrero en nuestra vida diaria? Podemos aplicar el ejemplo de sacrificio de San José Obrero en nuestra vida diaria de varias maneras. Aceptando nuestras responsabilidades, al igual que San José aceptó la responsabilidad de cuidar y proteger a la Sagrada Familia, podemos aceptar nuestras responsabilidades familiares, laborales y sociales con humildad y dedicación. Ofreciendo nuestro trabajo como un servicio, al igual que San José trabajaba como carpintero para proveer el sustento de su familia, podemos ofrecer nuestro trabajo diario como un servicio a Dios y a los demás, buscando siempre el bienestar de quienes nos rodean. Sacrificando nuestro tiempo y comodidades, al igual que San José sacrificó su tiempo y comodidades por el bienestar de María y Jesús, podemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y comodidades por el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Aceptando los planes de Dios para nosotros, al igual que San José aceptó los planes de Dios para él, incluso cuando no los entendía completamente, podemos aceptar con humildad y confianza los planes que Dios tiene para nosotros, confiando en su providencia y en su amor. En resumen, el ejemplo de sacrificio de San José Obrero nos enseña a vivir nuestras vidas con humildad, dedicación y sacrificio, ofreciendo nuestro trabajo y nuestras vidas como un servicio a Dios y a los demás. Nos muestra que el verdadero sacrificio no consiste solo en renunciar a algo, sino en ofrecerlo con amor y generosidad por el bien de los demás. ¿Qué papel desempeñó San José Obrero en la protección de Jesús y María en momentos de peligro? San José Obrero desempeñó un papel fundamental en la protección de Jesús y María en varios momentos de peligro durante sus vidas juntos. Uno de los episodios más destacados fue cuando, después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le advirtió que Herodes buscaba al niño para matarlo. En respuesta a esta advertencia, José tomó a María y a Jesús y huyó a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Otro momento en el que San José protegió a la Sagrada Familia fue cuando regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret. Según el Evangelio de Mateo, José tuvo que evitar instalarse en Judea, donde reinaba Arquelao, el hijo de Herodes, y se estableció en Nazaret, en Galilea. Estos episodios muestran el papel crucial de San José como protector y guardián de la Sagrada Familia, dispuesto a sacrificar su propia seguridad y comodidad para asegurar la protección de María y Jesús. Su obediencia a las advertencias divinas y su dedicación a su familia lo convierten en un ejemplo de virtud y sacrificio para todos los cristianos. ¿Cómo influyó San José Obrero en la vida espiritual de Jesús? San José Obrero tuvo una influencia significativa en la vida espiritual de Jesús al criarlo en un ambiente de fe y devoción. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la relación entre José y Jesús, se entiende que José, como padre adoptivo, fue responsable de enseñar a Jesús las tradiciones y prácticas religiosas judías, así como de guiarlo en su crecimiento espiritual. José habría enseñado a Jesús a rezar, a observar las festividades y tradiciones religiosas judías y a seguir los mandamientos de la ley de Moisés. Su ejemplo de vida piadosa y su dedicación a la fe habrían sido modelos para Jesús en su propia vida espiritual. Además, la presencia constante de José en la vida de Jesús como padre amoroso y protector habría contribuido a fortalecer su relación con Dios y a desarrollar su confianza en el amor y la providencia divina. En este sentido, la influencia de San José Obrero en la vida espiritual de Jesús habría sido fundamental para su crecimiento y desarrollo como persona y como Mesías. ¿Qué nos enseña la vida de San José Obrero sobre la importancia de la familia en la fe?
La vida de San José Obrero nos enseña varias lecciones sobre la importancia de la familia en la fe. La familia como lugar de crecimiento espiritual. San José vivió su fe en el contexto de la Sagrada Familia, donde la oración, la obediencia a la voluntad de Dios y el amor mutuo eran fundamentales. Esto nos muestra que la familia puede ser un lugar donde se fomenta el crecimiento espiritual y se vive la fe de manera concreta. La familia como lugar de protección y apoyo. San José desempeñó un papel crucial como protector y proveedor de la Sagrada Familia, asegurando su seguridad y bienestar. Esto resalta la importancia de la familia como un lugar de protección y apoyo mutuo, donde se cuida y se vela por el bienestar de cada miembro. La familia como escuela de virtudes. San José enseñó a Jesús virtudes como la humildad, la obediencia y el trabajo duro a través de su ejemplo de vida. Esto nos muestra que la familia puede ser una escuela de virtudes donde se aprende a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La familia como lugar de encuentro con Dios. La vida de San José en la Sagrada Familia nos enseña que la familia puede ser un lugar donde se encuentra a Dios en la vida diaria, a través del amor, el perdón y el servicio mutuo. En resumen, la vida de San José Obrero nos muestra que la familia es un lugar privilegiado para vivir y transmitir la fe, donde se aprende a amar a Dios y a los demás, y donde se encuentran las bases para una vida cristiana sólida y comprometida. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de obediencia de San José Obrero en nuestra vida? Podemos seguir el ejemplo de obediencia de San José Obrero en nuestra vida de varias maneras. Obediencia a la voluntad de Dios. Al igual que San José, podemos buscar discernir la voluntad de Dios en nuestra vida a través de la oración y la reflexión, y estar dispuestos a seguir sus mandatos incluso cuando no comprendemos completamente sus designios. Obediencia a la autoridad legítima. Podemos practicar la obediencia a la autoridad legítima en nuestras vidas, ya sea en el ámbito familiar, laboral, eclesial o civil, siempre y cuando dicha autoridad no vaya en contra de la ley divina. Obediencia a la enseñanza de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo de San José, podemos ser obedientes a la enseñanza de la Iglesia Católica, que nos guía en nuestra vida espiritual y moral. Obediencia en las pequeñas cosas. Podemos cultivar la obediencia en las pequeñas cosas de la vida diaria, ya sea en nuestra relación con Dios, con los demás o en nuestro trabajo, siendo conscientes de que los pequeños actos de obediencia pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual y en la de los demás. En resumen, seguir el ejemplo de obediencia de San José Obrero implica buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, ser obedientes a la autoridad legítima, a la enseñanza de la Iglesia y a las pequeñas cosas de la vida cotidiana, todo ello con un espíritu de humildad y confianza en la providencia divina. ¿Qué evidencia histórica respalda la existencia y las acciones de San José Obrero? La figura de San José Obrero se basa principalmente en la tradición cristiana y en los relatos de los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos, especialmente en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Estos textos describen a San José como el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, así como un hombre justo y trabajador. Además de los textos bíblicos, hay algunas referencias históricas y arqueológicas que respaldan la existencia de San José Obrero. Por ejemplo, la iglesia de San José Obrero en Nazaret, Israel, se construyó sobre el presunto lugar donde estaba la casa y el taller de José, lo que sugiere que la tradición sobre San José como carpintero tenía una base histórica en la tradición local. Otra evidencia histórica proviene de la iconografía cristiana y las representaciones artísticas de San José Obrero a lo largo de los siglos, que muestran su imagen como un hombre mayor, con barba y vestido como un trabajador de la época, lo que refleja la imagen tradicional de San José como carpintero. Si bien no hay evidencia histórica sólida que respalde cada detalle de la vida de San José Obrero, su figura como padre adoptivo de Jesús y trabajador justo ha sido una parte integral de la tradición cristiana desde los primeros tiempos del cristianismo, lo que sugiere que su existencia y sus acciones fueron ampliamente aceptadas por la comunidad cristiana desde hace mucho tiempo. ¿Qué relación tiene San José Obrero con el concepto de dignidad del trabajo? San José Obrero está estrechamente relacionado con el concepto de la dignidad del trabajo, ya que su vida como carpintero y como padre adoptivo de Jesús refleja la importancia y el valor del trabajo humano. San José trabajó como carpintero para sostener a su familia y para cumplir con sus responsabilidades como padre y esposo, demostrando así que el trabajo es una parte integral de la vida humana y una forma de participar en la obra de la creación.
La dignidad del trabajo, en el contexto de San José Obrero, se refiere a la idea de que el trabajo humano tiene un valor intrínseco y es una fuente de realización personal y contribución a la sociedad. San José nos enseña que el trabajo, cuando se realiza con honestidad, diligencia y amor, no solo es una forma de ganarse la vida, sino también una forma de servir a Dios y a los demás. Además, la vida de San José Obrero nos recuerda que el trabajo es una vocación y una oportunidad para crecer en virtud y en amor a través del servicio a los demás. Su ejemplo de humildad, dedicación y sacrificio en el trabajo nos inspira a valorar nuestro propio trabajo y a verlo como una forma de colaborar con Dios en la construcción de un mundo mejor. ¿Qué mensaje final nos deja la vida de San José Obrero para reflexionar sobre nuestra propia vida y fe? La vida de San José Obrero nos deja varios mensajes importantes para reflexionar sobre nuestra propia vida y fe. Humildad y obediencia. San José Obrero nos enseña la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida. Su disposición a seguir los mandatos divinos, incluso cuando no los comprendía completamente, nos inspira a confiar en la providencia de Dios y a aceptar con humildad su plan para nosotros. Dignidad del trabajo. La vida de San José Obrero nos recuerda la dignidad del trabajo humano y la importancia de realizar nuestras tareas diarias con diligencia y amor, como una forma de servir a Dios y a los demás. Protección de la familia. San José Obrero nos muestra el papel fundamental que desempeña la familia en nuestra vida espiritual y emocional, y la importancia de cuidar y proteger a nuestros seres queridos con amor y dedicación. Fe en la providencia divina. La vida de San José Obrero nos anima a tener fe en la providencia divina y a confiar en que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en medio de las dificultades y desafíos de la vida. En resumen, la vida de San José Obrero es un ejemplo de fe, humildad y dedicación que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe y a seguir su ejemplo de servicio, amor y confianza en Dios en todo lo que hagamos. Conclusión. En conclusión, la vida de San José Obrero nos deja un legado de humildad, obediencia, trabajo digno y protección a la familia que trasciende el tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. Su ejemplo de fe y servicio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe y a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Que la vida de San José Obrero nos inspire a vivir con humildad, a trabajar con dedicación y a proteger y cuidar a nuestros seres queridos con amor y devoción. Oración. Dios Todopoderoso y Misericordioso, que en San José Obrero nos has dado un ejemplo de humildad, obediencia y trabajo digno, te pedimos que nos ayudes a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Que podamos vivir con humildad, aceptando tu voluntad en nuestras vidas y confiando en tu providencia. Ayúdanos a trabajar con diligencia y amor, reconociendo que nuestro trabajo es una forma de servirte a ti y a los demás. Protege y cuida a nuestras familias, al igual que San José protegió a la Sagrada Familia, y ayúdanos a vivir en armonía y amor unos con otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.